Tu patronazgo, como se viene haciendo desde hace más de un milenio. Permíteme que agradezca a la Corporación Municipal, en particular al alcalde, don Julio, que es el alcalde decano de León, y a los vecinos de Valdepiélago y de todo el Valle, el honor de poder pregonar este año. Permítame que te comparta la alegría de estar aquí entre tantos familiares y amigos. La Valdorria es un lugar cimero de la geografía sagrada de León, pero también guarda un significado muy entrañable, también sagrado de mi propia biografía, porque en este mismo lugar y este día ya he estado 2 veces antes, y las 2 con mi madre, que cumplía años tal día como hoy, que ha fallecido no hace mucho, hoy habría cumplido 96 años. En la primera asistimos al pregón de ese otro estupendo alcalde que ha sido Mario Amilibia. La amistad no me nubla aquí el juicio. Y en la segunda subimos a la ermita, bajo la nieve, varios de mis hermanos, en uno de los encuentros más inolvidables que hemos tenido jamás. Así que, en primer lugar, querido San Froilán, muchas gracias por estar hoy aquí, y dirigirme a ti me llena de emociones. No hay 2 sin 3. Tú sabes mucho de la corrupción del ser humano, querido San Froilán. Formas parte de ese movimiento espiritual que en el primer periodo de la Reconquista, en tu caso en el siglo IX y en los primeros 5 años del siglo X, se echó literalmente al monte para reivindicar otra manera de vivir y para animar a otros a cultivar el ser interior. Por eso, en tu época hubo tantos santos, incluido tu gran amigo aragonés, San Atila o Atilano, tu compañero de fatigas, ordenado obispo como tú el mismo día del año 900, él de Zamora y tú de León. Por cierto, no te gustó nada que te nombraran obispo, pero nada de nada, porque tu biografía cuenta que llegaste a insultar de modo insolente al rey Alfonso e incluso que te acusabas de tener hijos y de ser un falso monje. Menudo disgusto. No se puede decir no que te apetecieran los cargos, eso que el Papa actual de Roma, el Papa Francisco, descalifica con horror en ese delicioso castellano argentinizado, el carrerismo eclesiástico. Pero también sabemos que al morir 5 años después de ser nombrado obispo, todo el pueblo te amaba y pronto te hicieron santo casi por aclamación popular. Y ese mismo pueblo te sigue recordando aquí y en otros lugares desde hace más de 1000 años. A eso lo llamo yo tener carisma, algo de lo que no estamos sobrados en nuestro tiempo. Nos sobran jefes, pero nos faltan líderes, aunque te confesaré que yo estoy muy contento con mi jefe. En general andamos bastante desorientados. Hay muchas personas que brillan, por supuesto, pero hay pocas que iluminen como lo hiciste tú en su día. Y como sabes, muchos políticos de nuestro país se han echado también al monte, pero de la corrupción. Tu vida testimonia que el dinero no da la vida, porque abrazaste la pobreza más radical. Pero sin necesidad de llegar a ese extremo evangélico, coincidirás conmigo en que robar el dinero de otras personas que han confiado en ti para llevar sus asuntos es lo peor. Es poner las gallinas al cuidado de la zorra. Todo esto desazona muchísimo. Pero ver el trabajo de don Julio, de Mario, de todos los alcaldes y concejales aquí presentes, que son muchos, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana por sus vecinos, sin remuneración, me reconcilia con la política y me hace ver que la mayoría de nuestros servidores públicos, yo aspiro a estar entre ellos, son cabales y que los corruptos son una minoría execrable que debe acabar en la cárcel, pero además y sobre todo debe devolver a las arcas públicas todo lo que se han llevado. Es común, querido San Froilán, que el pregonero te presente las necesidades y los problemas de las gentes de la comarca. Esta tierra, que es uno de los lugares más bonitos de España, sabe mucho de problemas, de cómo la minería, la ganadería e incluso la agricultura han venido a menos, de cómo casi no nacen niños y de cómo los jóvenes tienen tantos problemas para salir adelante. Pero esta tierra sabe mucho también de luchar, de tirar hacia arriba, como simbólicamente es esta misma romería, de no desesperarse. Entre todos tenemos que salir de cualquier atolladero, entre todos, distribuyendo justamente las riquezas y los recursos, sin codicias ni individualismos. Entre todos vamos a ser capaces de crear un nuevo futuro. Si creemos en nosotros mismos, seremos capaces de crear cosas nuevas.
Creamos y creemos, juntos, como hiciste tú con Atilano, en una época que era aún más difícil y cruel que esta. Fundasteis monasterios, creasteis cultura, ofrecisteis educación, lo que como consejero de la cosa os valoro especialmente. No habría lo que llamamos Occidente sin los monjes, porque conservasteis y nos legasteis la cultura clásica, pero también porque creasteis una propia. Sois todavía hoy un ejemplo de cómo afrontar corrupciones, que también las había en su día, y crisis. Nos invitáis a ponernos en pie y a mirar hacia adelante y hacia arriba. La palabra Froilán significa alegría, una alegría que basta mirar esta romería, es además contagiosa. Leyendo sobre tu vida, San Froilán, me llama mucho la atención cómo alternaste en tu vida el silencio con la palabra a los demás, la soledad del eremita, tu alejamiento del estrépito del siglo, con la convivencia del cenobita. Me has hecho recordar el verso de Valente: una palabra para decir algo debe venir preñada de silencio. Permíteme una última reflexión personal. Fuiste monje. El monacato es un invento de los cristianos egipcios de finales del siglo III, de esos mismos cristianos que hoy son masacrados por los islamistas radicales y por lo que ha intercedido el Papa Francisco en estos días. Si vivieras, comprobarías que algunas cosas no han cambiado en estos últimos 1000 años. A ver si en los próximos 1000 mejoramos. Leyendo sobre todo esto, hay algo de la tradición monástica que me ha llamado la atención. El demonio del mediodía, o el demonio meridiano, contra el que previene el verso 6 del Salmo 91. El demonio o azote que devasta a mediodía. El que ataca en las horas centrales del día, de mayor calor, no necesariamente aquí, cuando uno se pone de mal humor y se aburre. En la tradición de los monjes, como tú, a esa hora se producía el peor ataque del demonio. Es la denominada acedía, la tentación por la que el monje pierde las ganas de ser monje, reniega de su vida cotidiana, echa la culpa de todo lo malo a los demás, anhela estar en otro convento, se vuelve perezoso y descuidado y pierde la esperanza. En la novela de Paul Bourget, El demonio del mediodía, un hombre de 40 años entra en crisis y se enamora de una joven. Muchas personas identifican la acedía, la acidez de espíritu, con la crisis de la mediana edad. A los 50 años, don Alonso Quijano se convierte en el Quijote, quizá como una crisis del demonio del mediodía. Claudel veía en las 3 caídas de Cristo en su camino al Gólgota las caídas típicas de cada edad. La primera es la de la juventud, que es la de la desmesura. La última es la de la vejez, que es la desesperanza. Y la del medio, la del mediodía, es la de la madurez, la acedía, el aburrimiento vital. Mucho me temo que el ataque del demonio meridiano no es solo personal, sino también social. El próximo año nuestra Constitución cumple 40 años. España vive una crisis de acedía democrática, de pérdida de esperanza. Un tiempo de echar las culpas al otro, siempre al otro, un tiempo de pereza para convivir. Por todo ello te pido, para concluir, querido San Froilán, que nos ayudes a superar juntos cualquier crisis y cualquier atisbo de corrupción y, por encima de todo y sobre todo, que nos ayudes a recuperar la esperanza perdida. Juntos. ¡Viva San Froilán! ¡Viva!